¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos festejando la independencia de México virtualmente y yo primero quiero agradecer a las autoridades, al gobierno municipal de San Juan de los Lagos el haberme invitado para participar en este programa especial con el cual se dan inicio a los festejos de la independencia de México en el municipio de San Juan de los Lagos. Mi nombre es Lorena Herrera y estoy acompañada de grandes historiadores y también de la autoridad municipal de San Juan de los Lagos. Primeramente, muchas gracias al presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Ubaldo Medina Briceño. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorena. ¿Qué tal? Buenas noches también a estas distinguidas personalidades que nos acompañan. Sin duda alguna, una fecha muy especial para nosotros, todos los mexicanos, que en esta ocasión la estamos viviendo de una manera diferente también. Y aquí, por iniciativa del Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, venimos a tener una charla de café, a hacer una reseña de lo que ha sido San Juan en el movimiento de independencia también. Pues muchas gracias, presidente, porque viviendo esta pandemia y este aislamiento es importante también la apertura que ha dado a esta institución aquí en San Juan de los Lagos, como es el Círculo Cultural Entre Amigos, que ya por varias décadas se ha dedicado a recopilar historia de nuestro municipio. Muchas gracias y gracias por la invitación a Panorama Ágora, a todos los medios de San Juan de los Lagos, Notimax, a Contacto San Juan, a Sergio Martínez, a La Voz, también a Región 12, Canal 37, muchas gracias. Estamos prácticamente todos los medios locales transmitiendo este importante festejo histórico también, porque es la primera vez que no se dará el grito en San Juan de los Lagos. Y bueno, pues lo festejamos reconociendo y conociendo la historia de nuestro municipio. Nos acompaña el maestro en historia, Armando R. de León. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues al presidente del Círculo Cultural Entre Amigos, Adrián Martín Padilla. Don Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues entrando en tema y no sin antes agradecerles a todos ustedes que compartan esta transmisión, porque conoceremos la importancia que tuvo el municipio de San Juan de los Lagos en el movimiento de independencia. Y entrando en tema, me gustaría, maestro Armando, que nos platicara en breve qué fue el movimiento de independencia y qué representó para México. Bueno, en un momento dado, en esa época, recordemos que estaban los españoles aquí imponiendo lógicamente sus leyes y todo al pueblo de México, y hubo quienes no estaban de acuerdo con la postura de los españoles, y entonces se iniciaron con unas juntas ordinarias por ahí en Querétaro, y de ahí las personas que idearon dar el grito de independencia, o sea, rebelarse contra el gobierno español, se reunieron ahí en Querétaro. Estoy hablando de doña José Ortiz de Domínguez, estoy hablando de Allende, de Hidalgo, aunque al parecer don Miguel Hidalgo no estuvo mucho tiempo ahí, y todas las demás personas que acompañaban en ese tiempo, y decidieron en una ocasión, en reuniones, dar el movimiento o el grito aquí en San Juan de los Lagos. ¿Por qué? Porque ellos creían que la feria que se celebraba cada año para el 8 del mes de diciembre iba a haber buenos elementos de los cuales echar mano para su movimiento. Y precisamente con esa idea, en un momento dado, en una ocasión, Hidalgo no estaba en la Junta de Querétaro, Allende tampoco. Aquí a mi espalda pueden ver ustedes la carta que dirigió Allende a Hidalgo, indicando que iba a proponer precisamente que el movimiento se iniciara aquí en San Juan de los Lagos para agarrar desprevenidos a los españoles y hacerse de buenos elementos para el movimiento.
Muy bien, pues esa es la historia en general. Don Adrián, ¿qué importancia tuvo la ciudad de San Juan de los Lagos en la historia de la independencia de México? Bien, pues jugó un papel clave, digamos, sobre todo cuando pasó Calleja, Pérez María Calleja por aquí. Es posiblemente que si no hubiera sido apoyado por el clero en su tiempo, el clero y el pueblo en general, porque realmente el pueblo era realista, se podía calificar como realista en ese tiempo. San Juan era simpatizante, y más por un señor cura Mancilla, que era realista de hueso colorado, y en sus homilías, aún en sus homilías, además de que en las calles él alebrestaba el pueblo a salir a defender al rey Fernando, él mismo aún desde el púlpito incitaba a la gente a no unirse al movimiento liberal. Entonces, este hecho fue muy importante porque Calleja, al llegar aquí, recibió todo el apoyo para seguir adelante. Aquí en este edificio, donde estamos ahorita, lo que es la presidencia municipal, se hospedó a principios de enero de 1811, los primeros días, porque recordemos que a Hidalgo lo derrotó el 11 de enero de 1811 en la batalla de Calderón. Este hecho resultó para San Juan pues como un boom para integrarse más de lleno al movimiento de independencia, porque después de la muerte del padre Flores, que fue ocasionada precisamente por haber agregado a Félix María Calleja, así se menciona, aunque hay otro motivo que se menciona también por una rencilla que traía por los linderos de unas tierras, y precisamente gente de su propia tierra, porque él nació en el desperdicio, gente del desperdicio, bandoleros, acaudillados, no recuerdo el nombre, por un bandolero, fueron los que le dieron muerte. Entonces se manejan esos dos, o simplemente los dos se combinaron, porque él también formaba parte del movimiento independentista. Entonces fue el boom de aquí, de tal manera que el señor cura Mancilla, en una ocasión, él mismo de su propio dinero armó al pueblo y salió a defender, y ordenó barricadas a la entrada del pueblo, en las principales entradas, y ordenó la defensa. Él mismo, montado a caballo y armado, ordenó la defensa de la población. A ver, don Adrián, nos explicó del edificio, la importancia del edificio en la historia. Vamos a entender que nos está viendo una gran cantidad de gente que no tiene los conocimientos de todo el trabajo que han realizado, no solamente usted, don Adrián, sino el grupo que conforman el Círculo Cultural Entre Amigos, y que quisiéramos aprovechar al máximo el tenerlos aquí y que nos explicaran qué importancia tuvo este edificio, pues estas paredes, estos muros, estos arcos, estos pisos en la historia de la independencia. ¿Qué pasó en este edificio? Bien, entonces aquí se hospedó Calleja. El padre le dio hospedaje a él y a sus oficiales. ¿Qué padre? El padre Manuel Flores. Manuel Flores. Le dio hospedaje a él y a sus oficiales, mientras que la tropa se hospedaba en el Mesón de la Virgen. ¿Qué es lo que actualmente conocemos como Escuela Rita Pérez de Moreno? ¿Estamos bien? Sí, entonces la noche que él pasó aquí hubo un gran festejo. Estuvo presente el señor cura Mancilla, el capellán mayor del santuario y otras personalidades de San Juan. Entonces, obviamente, esto fue lo que se enfureció pues a los liberales, que a la postre vinieron persiguiendo al padre Flores. Al poco tiempo, ya fue el mayo, le dieron muerte de una forma horrible, ¿no? ¿Cómo murió el padre Flores? Pues el padre Flores ya era una persona de edad avanzada. Cuando la tropa de San Juan, que estaba entonces muy escasa de hombres,
se rindió. A él le dio mucho coraje, o si no le dio, así lo demostró, y que enfermó del coraje y se vino a acostar. De tal forma que vinieron y lo sacaron de su cama, se lo llevaron al Cerro del Huilote. El Cerro de Huilote es uno de los que están en el ingreso a la ciudad de San Juan de los Lagos y que también cuenta sus historias, ¿verdad? Claro que sí. Entonces hay varias versiones, pero todas señalan lo mismo, que fue brutalmente tratado. Le dieron un balazo, le cortaron la lengua y finalmente colgaron su cuerpo. A ver, platíquenos, don. A ver, ¿usted quiere aumentar? Digo, decirles a la gente que vamos a manejar esta entrevista así relajado, ¿verdad, señor presidente? Y platicando, tomándonos un café y aprender un poquito de la historia. Si intervengo mucho es porque quiero que la gente que nos está viendo entiendan bien, porque no todos son de San Juan de los Lagos. Ir explicando de lo que ustedes nos están hablando y pueden entender lo que sucedió pues hace ya 210 años, ¿verdad? Poquitos. El día de ayer. El día de ayer. A ver, platíquenos cómo fue la muerte del... Quisiera ahondar un poquito sobre lo que mencionó Adrián. Recuerden ustedes que don Miguel Hidalgo, que fue el jefe del movimiento insurgente, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y se fue por el rumbo de Michoacán a tomar la ciudad de Guadalajara, que había sido tomada por un insurgente. Y entonces Calleja, para perseguirlos, se vino por este otro lado. Al pasar por aquí, por San Juan, sabía que el clero lo iba a ayudar y todo, y sobre todo el padre Manuel Flores, que era precisamente dueño de este edificio, llegó con él y en una forma o en otra le facilitaron, porque en ese tiempo no estaba completo el puente grande, lo que nosotros conocemos, nada más estaban las puras bases. Y se logró conseguir madera para que pasara Calleja con sus carros, sus cañones y todo, no por el río, porque había agua y aparte pues esa arena era difícil para los carros pasar. Entonces Calleja pasó por un puente improvisado que hicieron de madera para ir a perseguir a Hidalgo, que estaba posesionado allá en Guadalajara, que había tomado esa ciudad de Amo Torres. Y entonces se encontraron precisamente en Puente de Calderón y ahí sorpresivamente ganó la batalla Calleja y de ahí salieron para el rumbo del norte del país Hidalgo y sus compañeros para precisamente tratar de desguarecerse de las tropas realistas. Muy bien, en la importancia de la muerte del padre Flores es precisamente porque era el más acaudalado de aquí de la ciudad o por qué fue la importancia. No, la importancia fue esa, de que se molestaron mucho porque él había dado albergue a José María Calleja. Eso fue todo. Entonces a él lo mataron el 6 de mayo y el 8 de mayo, 2 días después, fue a su sepelio, con misa y procesión al cementerio, como se acostumbraba en aquel tiempo. Es curioso que uno de los grandes personajes que acompañaron al festejo aquí en honor a Félix María Calleja ese día, pues fueron José Guadalupe y Pedro Pérez Franco. Aquí hay algo curioso. Ellos eran parientes directos de doña Rita Pérez y estaban en diferente bando. Ah, caray. Sí, eran parientes de doña Rita Pérez. Sin embargo, para que veamos cómo la guerra de independencia vino a dividir no nada más a las familias, a los pueblos, sino a las familias también. Muy bien. Y hablando de Rita Pérez de Moreno, ¿qué nos puede decir de este personaje? Adelante, presidente. No, esta parte se me hace importante señalar, ¿no? De que podríamos, como sanjuanenses, pues querer estar así decirlo, ¿no? Que los personajes hayan estado de un solo lado, pero este apunte que hace don Adrián se me hace muy relevante, pues porque
decir, estuvimos en ambas partes, ¿no? Los sanjuanenses pues estuvimos formando parte de los dos bandos y esto yo creo que es algo que la mayoría desconocemos, la verdad que se me hace muy importante recalcarlo. Y también los parentescos, ¿no? Porque también para ambas partes pues son nombres que suenan muy importantes. Yo quisiera ahondar un poquito en lo siguiente. El padre Flores era dueño de una mina que le regalaron allá cerca de San Luis Potosí, y precisamente había comprado otra. Entonces de ahí le vino la riqueza a este padre, pero él era de aquí de San Juan, ya lo externó Adrián, de aquí del Desperdicio, o de ahí, ya en una forma o en otra. Lo importante aquí, coincido yo con Adrián en eso, pero también hay que mencionar que si no hubiera sido por el apoyo precisamente que se brindó a Calleja por medio de los tablones o la madera para unir los arcos del puente, no hubiera sido posible que Calleja hubiera pasado para enfrentarse a Hidalgo. O sea, él no esperaba a Hidalgo allá en Puente de Calderón, pero sí, en un momento dado, él iba con la urgente necesidad de hacerlo prisionero y todo. Entonces, sin duda alguna, sin la intervención del padre y con el dinero de él, pues no hubiera llegado jamás, porque el río me imagino que iba demasiado crecido y no había posibilidad o otra manera en que se hicieran llegar. Muy interesante cosas que vamos sabiendo y cómo vamos descubriendo que nuestro municipio ha sido parte fundamental en la historia de la independencia de México. Sí, como tú decías, no había habido forma de que cruzara el río. Estamos hablando de la fecha de septiembre, tiempo de lluvias todavía, no existían presas, el río era caudaloso, de por sí casi todo el año llevaba agua, y más en este tiempo. Entonces era imposible que hubieran cruzado los cañones, y las tropas como quiera, pero no las frenaron. Entonces sí fue muy valiosa la ayuda que le dieron para poder cruzar a seguir a Hidalgo, si no, la historia sería otra, ¿no? Él hubiera. ¿Qué otro personaje de San Juan de los Lagos tuvo relevancia en la independencia? Pues es posible que no mencionan, no hay nombres, o si hay nombres están demasiado escondidos. Nada más recuerden lo que mencionaba yo, que precisamente se quería armar a la gente aquí en San Juan de los Lagos, no precisamente para una fecha exacta, pero sí se pensaba armar a la gente en eso. Esta carta de Allende a Hidalgo menciona precisamente el que se quería dar el grito de independencia aquí por la afluencia de gente que había. Estamos hablando de 1810, 1811. En una forma o en otra tenía que haber mucha gente porque aquí se vendía cantidad de... Llegaban en alguna ocasión, la feria en San Juan llegó a albergar 250,000 almas. ¿En dónde? ¿En qué espacio? ¿Qué casas? No había suficiente. Sin embargo, pues se tiene el mesón de la Virgen, ya se tenía lo que es aquí el Parián, que es donde están las tortas, que también precisamente el capellán mayor compró esa casa antigua e hizo un remedio de allá de la Rita Pérez. Digo un remedio porque aquella es una finca muy grande y esta es más pequeña. Sin embargo, aquí también era también de la iglesia, esta casa que es donde están las tortas, ahí también se tenía ese espacio. Desde entonces ya se conocía la Feria de los Elegidos, o la que llamaban que era la Feria del Caballo. Desde aquel entonces podemos señalarlo así, que era la que albergaba más gente. Y por ahí yo tengo conocimiento de que algunas casas o mesones, casonas, pues su principal ingreso en aquellos años también era el recibir a aquellas, no sé si estoy bien dicho, manadas de caballos que traían desde México, desde Texcoco, de diferentes partes del país para ser vendidos aquí mismo en el municipio. Sí, ciertamente era así, porque en ese tiempo San Juan despegaba. Ya miraban los capellanes mayores la necesidad de
donde hospedar a los peregrinos, sobre todo peregrinos de más importancia. Entonces, con ese fin se hizo el Mesón de la Virgen a finales de 1870, 1876, aunque hay unos manejan un poquito después, otros un poquito antes, pero se promedia en 1975. Yo no quisiera dejar de mencionar lo que acarrió la muerte del padre Flores, la reacción. Así que después de las guerrillas que hubo, dieron a bien, cuando bien que era ya más atacado San Juan, nombró a bien el pueblo nombrar el defensor Antonio Flores. Antonio Flores, hermano del padre Flores, precisamente. Don Antonio armó su tropa y salía pues a combatir a los delincuentes. En aquel entonces le llamaban, que no eran delincuentes, eran liberales. Y en una de esas batallas en el Saucillo, don Antonio fue derrotado. Quedaron como 40 muertos en esa batalla. Se dan los nombres, por ahí están los nombres escritos, no se supo quiénes fueron la gente matada en esa guerra. Y entonces, esa fue razón y motivo porque la audiencia de Guadalajara le quitara el cargo de comandante de tropas y se la diera a otro gran personaje. Entonces le dieron una guarnición al licenciado don José Guadalupe Pérez Franco, uno de los que estuvo presente, pariente de doña Rita Pérez, que estuvo presente en la cena de gala a Félix María Calleja. Entonces don Guadalupe Pérez Franco jugó un papel muy importante durante varios años, porque rechazó en varias ocasiones rechazó los asaltos a San Juan, de tal forma que narran una muy sangrienta, que también es la base de fortines, de muros, de vallas, que entonces eran formadas con este material con adobe, doble hilera de adobe y en medio tierra, y luego zanjas. Cuando terminó la guerra, pues había una gran cantidad de muertos de los asaltantes, no de los defensores. Pero él tuvo un papel muy importante en esta guerra de independencia. Muy bien. Y bueno, pues ya concluyendo, la importancia, ¿por qué en los murales de la presidencia está esta carta que dirige Allende a Miguel Hidalgo? ¿Qué importancia tiene esta carta? Y si es cierto o es mentira de que se iba a dar el grito de independencia en San Juan de los Lagos. Bueno, lo que yo tengo conocimiento es precisamente de que esta carta, o sea, este mural, cuando estaba Yair de presidente interino, en la época de que pidió permiso Alejandro de Anda, pidió permiso para lanzarse a ser diputado, y entonces entra Yair como vicepresidente a suplirlo. Y en ese tiempo conmigo vinieron Yair y otro muchacho que trabajaba aquí en la presidencia, y me dice, ¿qué tan cierto es que en San Juan se iba a dar el grito? Dije, hay una carta de Allende a Hidalgo, ya les mencioné, se fueron, consiguieron esa carta. Aquí está la original. Y esta es precisamente la carta aquí en esta urna, se encuentra precisamente una copia de ella, pero la tenemos completa, el escrito que Allende le dije precisamente a Hidalgo, esa carta indicándole, porque no se vieron, y que iba a él a aconsejar que el inicio del movimiento se diera aquí en San Juan en tiempo de la feria, que era el 8 de diciembre. Muy bien. Y se tuvo que anticipar. No sé si, presidente, nos pudiera leer el párrafo donde nos indica que el movimiento sería en San Juan de los Lagos. Es el antes del último. Dice, en la junta que viene voy a proponer que el levantamiento lo hagamos en San Juan de los Lagos.
en los días de la feria, bueno, en aquel tiempo no, perdón, ya le ando cambiando a la carta, dice, en San Juan, en los días de la feria donde sin estar desprevenidos, en lo absoluto nos haremos de buenos elementos, pero quiero antes, tan luego que pueda ir a ver a usted para orar siempre, para orar siempre de acuerdo en esta causa. Deseo su buena salud y a Dios pido lo conserve y me repito su atento y seguro servidor y bueno, ya firma Ignacio de Allende. Nada más. Entonces, ahí está, no es una historia, es verdad. ¿Cómo nos puede emplear este tema, profesor? Yo nada más quiero mencionar que es yo creo que una parte tan importante de la historia, un documento que señala pues un cambio que pudo haber tenido tanto, bueno, yo creo que no hay quien no ubique pues lo que son los municipios cuna de la independencia. Y aquí nos ha dejado un regalo de una leyenda, no leyenda porque pues, está documentado, es una realidad, pero así la he escuchado yo también y creo que nos hace falta transmitirlo más en nuestros jóvenes, en nuestro, pues en toda la sociedad, pues para que podamos también divulgarlo y también se haga de más conocimiento público y se vuelva también otro atractivo más de nuestro municipio. Le llamamos el grito que no se dio, ¿verdad? Porque ya estaba planeado para que se hiciera en estas tierras tan privilegiadas. Pues importante, presidente, también el estar en un municipio que pudo haber sido la cuna de la independencia. Imagínense, cuna de la independencia y con nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos. Acábate, México. ¿Verdad? Mira, lo que pasa es que, recuerden, Allende le manda la carta, pero él no contaba con que Hidalgo se iba a ir directamente al atrio del templo y empezó a tocar las campanas y la gente a despertar. No sé, sería a las 2, 3, 5 de la mañana. El caso es que la gente acudió, creyó que era una llamada a misa y lógicamente antes posiblemente muy pocos tenían reloj. Entonces la gente se levantó y acudió ahí y lo único que hizo, vámonos a agarrar gachupines. Para que vean que estamos en vivo, ¿eh? Sí. Y vámonos a agarrar gachupines. Y Hidalgo se fue por allá, por el rumbo de Michoacán. Precisamente allá, ahí inclusive fue excomulgado por Abad y Queipo. Sí, inclusive a Abad y Queipo lo excomulgó porque era el obispo de ahí de Michoacán. Y al paso por ahí Hidalgo, y le valió gorro. Llegó, como el amo Torres lo había invitado para tomar, él como jefe del movimiento, tomar la plaza de Guadalajara. Y después Hidalgo supo que Calleja andaba por estos rumbos y dijo, pues va a llegar por este otro lado. Y precisamente se encontraron ahí en el puente Calderón, donde fue derrotado, y Hidalgo hacia el norte, los capturaron y los mataron. Sí, sobre este tema habrá personas que lo están viendo y tendrán diferentes puntos de vista sobre la carta. Ha habido una disertación que hizo Santos Coy sobre este tema en pro y en contra. O sea, hay escritores que la aceptan y escritores que no la aceptan. Aquí lo real es que la carta se hizo, la carta es verídica. Si llegó a manos de Hidalgo o no llegó, esa es otra cosa, pero la carta existió y existe. Entonces el valor que tiene es que es un documento en donde aconsejaban que el grito fuera aquí. No se hizo por qué circunstancia, no sabemos si se descubrió, si la carta fue interceptada, si no la mandó, eso sí es otra cosa, pero de que Allende, que era la cabeza, el hombre fuerte del movimiento de independencia, él tenía la idea fija de que fuera aprovechando la feria de San Juan de los Lagos. Eso es lo importante, que la carta está y es un documento. No, y se puede entender perfectamente por qué San Juan era un lugar estratégico en aquel tiempo para poder desarrollar un movimiento tan importante como es el de la independencia, ya que la ubicación del municipio pues, es privilegiada en relación a ciudades importantes, la cantidad de gente que visitaba, como actualmente también al municipio, por muchos factores podemos
reafirmar y confirmar que era un lugar estratégico para poder desarrollar un movimiento como lo fue el de la independencia. Las situaciones de la historia lo cambiaron, se presentaron otras alternativas y se desarrolló de otra manera, pero de que hubo la posibilidad nos queda clarísimo, y creo que también ustedes han hecho bien su trabajo también en documentar y también estarle dando seguimiento a esta parte para tener esa certeza de decir, en esta manera pudimos participar como municipio en la historia. ¿Qué otro personaje o edificio fue importante, aparte del Mesón de la Virgen, este edificio donde actualmente es el Ayuntamiento de San Juan, y el que acaba de mencionar, el de las tortas? ¿Hay otro edificio que haya sido importante en la lucha de la independencia, don Adrián? No, el de las tortas no fue el Mesón de la Virgen. El de las tortas todavía no se construía en ese tiempo. Aquí cabe señalar un detalle que yo sí quisiera dejar bien plasmado y que yo he pensado: ¿a San Juan de los Lagos benefició o no benefició la guerra de independencia? Y yo a juicio personal digo que no le benefició. ¿Por qué? San Juan de los Lagos arrancaba ya como un pueblo, una ciudad importante. Ya estaban apareciendo fincas de importancia, elegantes, en la población. Hacía 13 años que le habían otorgado el rey, digamos, la gracia de que San Juan estaba libre de alcabalas. Entonces en San Juan iba a haber impuestos, iba a haber la venta como hoy, digamos, sin IVA, ¿no? Entonces todo eso apuntaba a que San Juan iba a despegar mucho más. Se vino la guerra de independencia y San Juan se estancó. Si vemos, los edificios que tenemos hasta ahorita son de ese tiempo, los beneficios hermosos, los beneficios coloniales. Ya después ya no hubo. San Juan se retrasó. Entonces San Juan apuntaba de veras como con un gran paso hacia adelante si no se suelta esta guerra, porque todo ese gran comercio que llegaba a la venta de la feria, pues algunas gente se quedaban todavía a vender, a rematar o lo que fuera. Esto iba requiriendo todavía más importancia a la ciudad y seguramente que hubiera avanzado mucho más rápido que como fuimos después, porque, como ya les decía, si vemos edificios históricos, pues todos son alrededor de la independencia, antes de la consumación de la independencia. Nada más quería aprovechar también el momento para hacer el apunte. No sé si ya se especificó el Mesón de la Virgen, cuál edificio actualmente es. Sí, el Mesón de la Virgen, como habíamos comentado, que se construyó alrededor de 1775, pues viene siendo lo que es la Escuela Rita Pérez de Moreno, que jugó un papel importante porque ahí se hospedaban las tropas, y después de la guerra de independencia ocasionalmente fue lugar de regimiento. Ahí estuvo siempre un regimiento federal, ¿no? Ya en aquel tiempo. Ocasionalmente hasta, ¿qué sería? 1840, profesor, en que se cambió aquí a la presidencia municipal, cuando recuperó el ayuntamiento ese edificio y empezaron a reconstruirlo para escuela bajo la administración de Pablo Esqueda. Don Pablo Esqueda fue el que lo recuperó. Sí, fue don Pablo Esqueda, y acordémonos que en ese tiempo había una cosa curiosa. Los presidentes eran o Pablo Esqueda o Rafael Pérez. Y tómala, compadre, viene compadre, y ahí te va, compadre. Y está uno y otro. ¿Eso en qué año fue? Sí. ¿O cuándo desapareció? O sea, lo curioso es que lo que es el Mesón de la Virgen precisamente se llama así porque se hospedaban tanto los militares, cuando se posesionaban de San Juan, entraban ellos ahí a hospedarse. Llegaban los insurgentes y los aventaban o lo que sea, los derrotaban y entraban ellos.
Ese edificio iba a ser de 3 plantas, pero ya hay un poquito de restos ahí en la parte de arriba que según eso decidieron que porque no aguantaba ese edificio las 3 plantas. Sin embargo, sabemos de hecho que ya con los estudios pertinentes sí aguantaba, y precisamente con base así como ese, les decía yo que el abad de ese tiempo quiso precisamente hacer algo, un remedio, se puede decir, de lo que es el Mesón de la Virgen, aquí también para hospedar a personas. Aquí compró la casa y aquí el señor Ávila fue el que hizo mandó a hacer este edificio. ¿Por qué? Porque era mucha la gente que venía, se puede decir, en todo tiempo. Tan fue importante la feria en San Juan que precisamente Santana se quiso llevar la feria allá a su hacienda Manga de Clavo, allá a Veracruz, y nunca lo pudo lograr. Sin embargo, viendo que ni los sanjuanenses, ni el Estado, ni la gente que venía aquí a comerciar quería irse de San Juan, decidió precisamente apoyarla, y en todo lo que pudiera haber, mandaba ejército, mandaba lo que necesitaba para que la gente tuviera seguridad, porque acuérdense que había garitas a la entrada de la población, no me acuerdo si eran 4 o 5, en donde llegaban unos, registraban su mercancía, entraban y después tenían que pasar otra vez para ver qué fue lo que no vendieron, porque les cobraban una cierta cantidad nada más. Ya estamos prácticamente a punto de despedir el programa, pero no me quiero ir sin que nos platiquen la importancia de doña Rita Pérez de Moreno y que nos expliquen en breve la historia de este personaje sanjuanense. Es otro lado curioso. Doña Rita Pérez de Moreno se casó con Pedro Moreno. Eran primos. Cosa curiosa, don Pedro Moreno traía sangre sanjuanense. Su mamá era de San Juan. Por tal motivo, cuando el papá de don Pedro traía a don Pedro de muchacho a visitar a sus abuelos, fue cuando conoció a doña Rita. La mamá de don Pedro Moreno, ella vivió y nació en lo que es ahora el Duarte. Era una ex hacienda del Duarte. Ahí fue donde nació la mamá de Pedro Moreno, la abuelita de Pedro Moreno, la mamá de Pedro Moreno, pero ahí nació la mamá de Pedro Moreno, y ahí la conoció, perdón, ya me hice bolas, nació, mire, en la ex hacienda del Duarte nació la mamá de Pedro Moreno. Entonces, cuando su papá lo traía a visitar a su abuelita, conoció a doña Rita, que vivía en la Cañada de Pérez, que estaba junto a esa. Entonces ahí se conocieron, aún siendo primos, se casaron, y a su doña Rita vivir allá. Muy bien. Bueno, pues ahí es la historia. Ya sabemos que doña Rita, porque luego nos la quieren robar, doña Rita Pérez de Moreno nació en Cañada de Pérez, ¿verdad? Aquí en San Juan de los Lagos. Ahí mismo se casaron, y hay una cosa curiosa. Con Pedro Moreno. A doña Rita la bautizó y la casó el primer párroco que era de aquí de San Juan de los Lagos, de la parroquia, el párroco de San Juan Bautista. El primero fue precisamente originario de aquí de San Juan, y él fue el que la bautizó y el que la casó. Muy bien. Y pues platícanos la historia de la importancia de doña Rita Pérez. Bueno, lo que yo sé, sobre todo, más que nada, la postura de ella. Cuando don Pedro, que era comerciante en Lagos de Moreno, salió hacia el rumbo de Michoacán a comerciar, Perdón, don Armando, es ahí donde les comento que nos la están peleando, porque Lagos de Moreno también se adjudica la nacionalidad, o que Rita Pérez nació en Lagos de Moreno. No, hay actas, eso. Si me permite, profe Chato, también hay que puntualizar lo que señalaba don Adrián ahorita, ¿no? La ascendencia también de Pedro Moreno en el municipio de San Juan de los Lagos por su señora madre. Cómo esto, hasta su lugar de origen del Duarte, pues, podemos
ir identificando también a través de documentos oficiales que también tenemos más argumentos para pelear. Y un dato, a lo mejor se va a escuchar medio chistoso, pues, pero que puede reafirmar que sí tenían ascendencia sanjuanense que comerciantes, ¿no? También eso lo traen intrínseco. Perdón, profe, adelante. No, lo que pasa es que doña Rita nació precisamente en la hacienda del cura y ahí, repito, fue bautizada, ahí también se casó y les decía, se fue con don Pedro Moreno a vivir a Lagos. Y don Pedro, cuando se fue a Michoacán, cuando regresó precisamente, ya no entró a Lagos de Moreno, sino le escribió una carta a doña Rita diciéndole que quedaba en completa libertad para si quería quedarse en Lagos, venirse con sus padres, y ella decidió acompañarlo con todos sus hijos, excepto la niña Guadalupe, que en ese momento estaba en casa, era la más pequeña, y estaba en casa de un sacerdote, me parece que era el señor cura de ahí de Lagos. Bueno, entonces, don Pedro se fue precisamente ahí al cerro a defenderlo, se fue doña Rita, ella sirvió precisamente para las compras de los alimentos de los militantes y manejaba la economía y todo. Don Pedro muy poco estuvo en realidad en el cerro, él generalmente andaba, bueno, y lo curioso también, su hijo Luis andaba en el frente de batalla. Muy bien. Pues interesante, no sé si quieran agregar algo más, agradecerles, ya estamos por algo, adelante. Para remachar de su importancia, señora Rita Pérez aquí, que es de allá, que es de acá. De hecho, murió aquí en San Juan de los Lagos ella. ¿Dónde? En lo que es su casa, la esquina de Zaragoza y era entonces la calle Real de México. Sí, antes. Y la calle, está ubicada es a un lado del portal de la Virgen, portal de las Torres que llaman. Ajá. La esquina esa de Zaragoza y Rita Pérez. Por eso lleva su nombre. Ahí en esa casa murió ella. Y esa casa era de sus padres. Era de sus padres y fue, si mal no recuerdo, aquí perdió una oportunidad los ayuntamientos de tiempo atrás de haberla comprado, porque creo que se vino vendiendo hasta por ahí 1940. Sí, fue el señor Jaime de Alba. Ahorita, sí. El señor Jaime de Alba la compró. Entonces tuvo la oportunidad los ayuntamientos de haber comprado esa casa y haberla conservado. Y aún después, cuando se empezó a vender, tuvo la oportunidad los ayuntamientos en su tiempo de haberla adquirido. No supieron medir la importancia de esa finca. Ningún ayuntamiento supo medir la importancia. Qué bonito que se hubiera comprado y se hubiera conservado. Ahorita sería un museo muy importante. Aún así, la pura casa sería un museo. La casa precisamente daba de lo que era antes la antigua calle a México, porque se llamaba, y daba hasta la otra calle, la calle Independencia. De allá, o sea, por allá era... No se preocupen, amigos. Todos estos datos les prometo que en próximos días voy a subir unos documentales que ya estamos armando, ¿verdad? Era la entrada de las bestias por allá y salían ya, como siempre lo hacían, por allá entraban llenos de tierra y con sus bestias, allá las dejaban en los corrales y salían por la puerta principal. Y yo creo que si vas a publicar esto ya te daremos de mejor forma escrito, con fechas, nombres, las batallas, la gente que perdió la vida en las batallas, la gente de Independiente también de San Juan, que sobre todo en su mayoría de los ranchos del Desperdicio y otros ranchos hacia ese rumbo que se unieron al movimiento independiente, muchos de ellos fueron ahorcados en Lagos de Moreno. Gente que andaba en el movimiento independiente que fue en Lagos de Moreno. A la persona, al bandolero que mató al padre Flores, después fue casado. Lo casaron y lo mataron de igual forma que el padre Flores. A él y a la mayoría de su tropa. Entonces es una cosa de mucho tiempo de platicar tanto hecho de esto. Muy bien. Pues muchas gracias. Adelante, presidente. Bueno, yo
más que nada quiero agradecerle también aquí al profesor Chato y a don Adrián por toda esta experiencia que nos han compartido, por esta preparación, este estudio que han hecho de estos personajes del municipio, de los edificios también emblemáticos del municipio. Considero y coincido también con don Adrián de que muchas veces hemos perdido la oportunidad de recuperar o de rescatar toda esta información y enriquecer y engrandecer también lo que ha sido San Juan a través de la historia. Yo me voy a retirar ahorita de la entrevista. Quiero invitarles a todos los ciudadanos que nos están siguiendo, también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo la transmisión. Vamos a conectarnos después de terminar aquí esta charla con la Casa de la Cultura, con un musical, una representación musical que va a haber por parte del mariachi. Y continuar con una celebración diferente, pero que queremos también que se sienta que San Juan de los Lagos sigue siendo parte de la historia de la independencia de nuestro país y que hemos aportado algo también a esto y que podamos seguir formando parte como sociedad de esta celebración. Los invitamos también a que, terminando esta entrevista, esta charla de café, decíamos, ¿verdad? No se pierda o no se desconecte, porque vamos a seguir transmitiendo también a través de todos los medios, a los cuales les agradezco de manera también muy sincera y profunda todo el apoyo que nos están dando para hacer llegar hasta sus hogares esta transmisión. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Chato. Muchas gracias, don Adrián. ¿Me permite nada más mencionar algo? Sí, no, todavía no nos vamos, profesor. O sea, recuerden que en el Año Internacional de la Mujer, estoy hablando de 1990, se rescataron los pocos restos que se pudieron rescatar de doña Rita Pérez, que estaban sepultados en el Panteón Municipal. Y ahora tenemos el agrado de ver con satisfacción que los restos de doña Rita Pérez se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Guadalajara. Y también cabe mencionar también de otra mujer sanjuanense, María Izquierdo, gran pintora a nivel nacional. Así es, muy interesante y la importancia, yo creo que los que iniciaron viendo esta transmisión dijeron, ay, se trata de historia, mejor me voy. Todo lo que hemos aprendido, esto no viene en la historia de México, lo que ustedes nos acaban de narrar, que está sustentado, debo de decirles que desde que inicié, el señor Adrián siempre me dijo, no puedo ser breve porque tengo que manejar datos históricos, porque está todo lo que yo tengo está documentado. No son dichos, sino está todo documentado. Adelante. ¿Iban a hablar de María Izquierdo y de Rita Pérez? No, es que el profesor acaba de mencionar el traslado de los restos de doña Rita Pérez a Guadalajara, el monumento de los jaliscienses ilustres. Yo quiero se dudó que fueran esos restos. Y yo personalmente, el profesor también, intervenimos desde un principio que se empezó a excavar por datos de don José de la Cruz, que daba los datos más o menos, digamos ahorita las coordenadas muy personales de él. Se escarbó y un poquito a un lado se encontró la tumba. Aquí se dudó de que fueran los restos de ella, pero ya un doctor le examinó y ciertamente teníamos el conocimiento que doña Rita Pérez de Moreno había sufrido una fractura de cadera. Y ese hecho. Sí, lo que pasa es pues esqueleto que se consiguió, que se encontró, precisamente tenía rota la cadera, tenía una fisura en la cadera, que ya soldada con el tiempo, porque renqueó y anduvo con bordón su último tiempo, y además era de mujer y mayor de 80 años, como murió doña Rita Pérez de Moreno de 82. Muy bien, muy interesante. Entonces, eso fue lo que nos aseguró que realmente eran los restos de doña Rita Pérez de Moreno y bajo
se puso bajo tutela de la presidencia municipal. Aquí se resguardaron hasta que se pudieron llevar, por iniciativa de un diputado de San Juan, se pudieron llevar a la rotonda. Muy bien. Aquí quisiera mencionar lo siguiente. Estamos hablando de doña Rita Pérez de Moreno, de Doña los restos Rita, de doña Rita Pérez de Rita murió de hidropesía. Entonces fue otra de las cosas que le sirvió para que al estudio de la osamenta, los que vinieron precisamente de ciencias forenses, precisamente a analizar esos restos. O sea, ellos comprobaron y corroboraron lo que nosotros les mencionamos de esas enfermedades de doña Rita. Pues viva México. Hay que festejar nuestra independencia, la guerra con los gachupines y lo tenemos que festejar en casa, lo tenemos que hacer con nuestra familia, pero pues muy buena la iniciativa tanto del Grupo Cultural Entre Amigos como de el gobierno municipal de San Juan de los Lagos de hacer este festejo y conocer un poco más de la historia de México y sobre todo de la historia del municipio de San Juan de los Lagos. Don Adrián, algo que quería mencionar. No, yo creo que hay más historia todavía sobre el movimiento independentista en San Juan, pero sería muy largo de contar. Creo que en otra ocasión habrá la oportunidad, y agradecerle a las personas que tuvo la paciencia y que nos tuvo a bien mirarnos y escucharnos a través de estos canales importantes para San Juan de los Lagos de comunicación. Y gracias a ustedes por invitarme, y gracias al profesor Amando por acompañarme, y gracias a todos. Muchas gracias. Él es el presidente del Círculo Cultural Entre Amigos, ya es una institución en San Juan de los Lagos. Yo recuerdo cuando inició este círculo, que por cierto nunca he entendido por qué no aceptan mujeres, pero bueno, ya hay, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, ya saben, uno iniciamos desde 1990. Yo recuerdo, ahí estuve apoyándolos a través de la radio, impulsando, porque siempre he creído que San Juan hay mucho que ver, y ahora no me queda duda de que tenemos que presumir más a nuestra ciudad. Y algo muy importante, don Armando, la relación que se está dando de la cultura y la aceptación del presidente bien pudo haber contratado a un cantante y no, él más sin embargo decidió festejarlo con la historia de nuestro municipio. Yo quisiera que las tomas que hagan observen muy bien esta carta, que es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está señalando lo verídico que fue que se iba a iniciar el movimiento de independencia aquí. Ahora, este mural que hicieron precisamente Yair en sus 2 meses que estuvo como presidente interino, y Gustavo Campos, fueron los que hicieron todo, porque fueron precisamente conmigo para ver si verdaderamente existía esta carta. Digo, yo lo ¿Dónde está este documento? ¿En dónde lo puede observar la gente? ¿O dónde lo tienen? ¿O dónde lo guardan? En la oficina de turismo municipal, a un costado ahí de la Casa de la Cultura. Muy bien, para quien quiera bien conocerlo, es una copia del original, ¿verdad, don Adrián? Sí, es una copia del original, y creo que está proyectado o está planeándose hacer una exhibición de esta carta durante unos días más, para que esté a la vista del público y corroboren que es efectivamente real esta carta. Muy bien. Va a estar a la vista de todos en esta vitrina. Están planeando la exposición junto con otros objetos de ese tiempo. Muy bien, pues don Armando R. de León, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por sus conocimientos. ¿Algo más con lo que quiera cerrar? Les agradecemos. Yo en lo personal, ojalá y que existan personas que vean estos bellos murales que tenemos aquí en la presidencia. Los 3 son diferentes. Los 3 son sobre la historia de San Juan de los Lagos, y que precisamente los aprecien, los gocen, son de ustedes, vengan y aprovechenlos. Muy bien. Don Adrián Martín Padilla, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y ojalá haya otra. Así será. Porque me dejaste emocionado.
Así será, dentro de mis proyectos y bueno, pues para quienes siguen mi canal y debo decirles que ahorita agradecerles a todos mis compañeros periodistas de San Juan de los Lagos, agradecerle al periódico Ágora, igualmente a nuestros amigos del periódico La Voz, a mi amigo Rogelio de Notimax, a Sergio Martínez de Contacto San Juan, a... ¿quién más? Por supuesto, a mi amigo el licenciado Jesús Padilla de Canal 37 y a nuestro amigo de Región 12 de Lagos de Moreno, ¿verdad? Y Sergio Martínez de Contacto San Juan, a quien ya lo había mencionado. Todos ellos conforman el equipo de periodistas de San Juan de los Lagos. Tenemos la importante misión de informarlos y pues mi agradecimiento a todos estos canales, a estas páginas, algunos transmiten a través de Facebook, otros a través del canal de televisión. Mi nombre es Lorena Herrera y por supuesto mi canal, mira, mencioné a todos menos al mío, ¿verdad? Panorama con Lorena Herrera.